cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. El que tenemos hoy va a ser un libro que nos va a permitir, sobre todo, no solo el texto, sino dar un abordaje a toda una serie de estudios que se han venido haciendo en un tema que es bastante sensible y particular, cuáles son los fundamentos históricos de la propia Biblia, en particular del así llamado Nuevo Testamento. El libro que hoy nos convoca se llama así, tiene un título bastante provocativo, se llama así, La Última Semana de Jesús, es de Javier Alonso, lo publica Alianza Editorial. ¿Y qué es lo que trata de hacer aquí el señor Alonso? El señor Alonso se acoge a toda una corriente de estudios que están tratando de trabajar lo que nos presenta la Biblia, sobre todo le decimos el Nuevo Testamento, y tratar de cotejarlo con otras fuentes históricas para saber qué cosas podemos nosotros abordar. Es muy provechoso este estudio, sobre todo en nuestro tiempo, porque ya entrado el siglo XXI tenemos una cantidad de estudios filológicos, antropológicos, arqueológicos que se han venido haciendo en relación a toda esta cultura que fundamenta el cristianismo y que nos pueden aportar mucha data, mucha cosa interesante para entender más y mejor todo lo que sucedió o lo que realmente no sucedió allí. Es muy importante también para los respetados oyentes que tengan que entender acá que todo esto no tiene por qué, y algunas personas lo han visto como una especie de competencia con su propia fe personal, no tiene por qué serlo para nada. De hecho, lo que tratan de hacer estas personas es de argumentar una cantidad de elementos. Por ejemplo, el señor Alonso, él presenta mucha evidencia histórica en la cual uno puede cotejar su conocimiento y a la vez también presenta lo que él considera en algunos casos, basándose en los hechos históricos que le dan esas fuentes, basándose en otras cosas, repetimos, en conocimiento arqueológico que se ha dado en fecha relativamente reciente y todo aquello. Él es parte, en el caso español, de una serie de estudiosos de mucho provecho. Está, por ejemplo, el señor Antonio Piñero, que tiene una cantidad de trabajos enormes sobre el Jesucristo histórico, el Jesús histórico y también sobre el primer cristianismo, los primeros siglos del cristianismo, incluso una traducción de los evangelios hecha por él mismo. Es decir, aquí hay un trabajo enjundioso y muy sistemático hecho por estas personas. Lo digo en el caso de los españoles, en el caso de los norteamericanos y de los ingleses se puede decir lo propio. De hecho, tengo acá un libro que no lo voy a reseñar hoy, pero que se los muestro porque es parte de ese estudio y lo hace un experto que es la historia de Oxford del mundo bíblico, y lo hace Michael Coogan. Ese nombre lo pueden recordar porque este es uno de los estudiosos que ha sido, igual que Bruce Metzger y otras personas, gente que ha dejado mucha escuela y que han dado libros, y que en este caso, por ejemplo, es un libro que lo edita él convoca a otros expertos, algunos de ellos incluso bajo su propio influjo, algunos son alumnos, otros son colegas, son personas, repetimos, que vienen a darnos una visión con el método histórico sobre lo que sucedió en lo que nos narra el Nuevo Testamento en muchos casos, y en otros casos el Antiguo Testamento o la Biblia judía, Tanakh, que aquí también hemos argumentado. Pero lo que viene con el libro de Alonso es muy interesante, sobre todo porque Alonso se aboca acá a un estudio sistemático de las fuentes. Y hay una parte en donde él, por supuesto, porque la data es poca, porque la data está difusa, él se permite lo que hacen casi todos los historiadores, que es más o menos tratar de juntar la data, es decir, de producir puntos de unión entre una cosa y otra que puedan dar un argumento. En ese sentido, uno tiene que reconocerle que es la libertad de autor. Sin embargo, me parece muy apropiada su introducción en todo esto, sobre todo a lo que él, esa primera parte que él lo llama el mundo de Jesús, en donde tiene básicamente 3 puntos que son muy sustanciales. La primera es el mundo de Jesús, es decir, esa Judea en donde se crea, donde se cría y donde aparece este personaje que va a cambiar la historia de manera tan radical. Luego, Jesús de Nazaret, el hombre, y aquí él, por ejemplo, fíjense una cosa muy interesante, él quiebra lanzas en relación a decir, mire, este personaje sí existió. Recuérdese que muchas personas dicen o ponen en duda la propia existencia de Jesús de Nazaret. Hay personas que dicen, mire, no hay argumentos históricos válidos. Él empieza a reflejar la data, y en base a una argumentación que a mí me parece bastante coherente, él dice, sí, hay toda la presunción exacta de poder decir que hubo una persona que tenía un hermano que se llamaba Santiago, que aparece tanto en las crónicas de Flavio Josefo, ya vamos a ver quién es ese sujeto, como por ejemplo en las narraciones de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo habla de un sujeto llamado Santiago y
medida. Usa una palabra clave. Él dice adelphos del maestro, es decir, hermano de carne. Adelphos en griego significa que usted es hermano, no hermano como puede ser un cristiano hermano de otro cristiano, sino adelphos, hay un vínculo de sangre. Entonces él habla. Entonces ya empieza Alonso a sacar las conclusiones, es decir, mire, si uno colige toda esta data, por ejemplo, de este caso, de este señor Santiago, que por cierto es ajusticiado en el año 62 y que es uno de los revolucionarios, en fin, que tenía todas unas ideas particulares, cuando uno empieza a ver todo eso, hay toda la presunción exacta de que sí hubo un hombre que estuvo en tal parte y que hizo esto y esto. Se basa también en otras fuentes, usa las fuentes romanas, usa una cantidad de cosas. Ese es el punto 2 y el punto 3, el escenario Jerusalén. Entonces ya vamos a entrarle en materia a todo esto porque es realmente un tema fascinante cuando uno puede, más allá del mito o de la fe, que es respetable en cada caso individual, poder ponerle un poco de sustancia histórica a todos estos fenómenos que nos parecen sumamente interesantes. Lo primero que tenemos que hacer es entender esa Judea que nos convoca en estos momentos. Para ello, para poder comprenderla, tenemos que irnos un poco más atrás del nacimiento de Jesús, sea cual fuera la fecha. Ya vamos a entrar en esa discusión, pero vámonos hacia atrás al momento cuando Alejandro Magno muere. Estamos hablando del año 323 a.C. Repetimos, Alejandro Magno muere joven, eso lo hemos dicho en otras reseñas. Él muere de repente prácticamente, sus generales empiezan a arrebatarse todo lo que es ese gigantesco imperio que deja este hombre. Entonces empieza a fragmentarse esto. Tenemos sobre todo para el área que nos interesa lo que sería el área que le tocó a Seleuco, con ello el imperio de los Seleucidas, y luego lo que le tocó a los Ptolomeos, el imperio, la estirpe de la dinastía tolemaica, que sería parte de Egipto y ese cercano Medio Oriente. Eso es al comienzo. Ahí van a suceder, sobre todo entre estas dos personas, una cantidad de guerras intestinas. Al principio, lo que nosotros entendemos como Jerusalén, lo que nosotros entendemos como ese mundo judío va a quedar en manos de los Ptolomeos. Pero durante unas guerras sucedidas con Antígono III, me parece, estoy tratando de acordarme, anoté el nombre por aquí, Antíoco III, correctamente, sí. Antíoco III va a empezar unos conflictos y logran arrebatarle eso a los Ptolomeos. Ese momento empieza ya a ser todavía de relativa tolerancia para las personas que vivían allí. Viene Antíoco IV, su hijo, y este es un hombre que empieza a introducir unas reformas jurídicas en su reino. Dentro de las reformas jurídicas que asume, empieza a obligar que las personas tengan o asuman una sola religión. Esto va a encontrar, sobre todo con el monoteísmo radical que se vivía en Israel o en Judea, para decirlo más exactamente, va a encontrar problemas. Ahí van a encontrar, si usted quiere saber la parte más apegada a la narrativa histórica que se maneja, está el libro de los Macabeos, por ejemplo, de qué fue lo que pasó, cómo los hijos de un sacerdote ahí reaccionan, y entonces ellos logran derrotar a estas personas, a estos griegos, y entonces se generan en una dinastía que se va a llamar la dinastía de los Asmoneos. Eso va a tener muchísimo tiempo y ahí vamos a ver las bifurcaciones y problemas. Todo lo narra bastante claramente Alonso en su libro. Nos vamos a entender entonces las bifurcaciones que se dan hasta que empieza a aparecer ya generaciones después, porque al principio los 5 hijos de este sacerdote fueron regentes durante cierto tiempo cada uno. Luego de esa dinastía va a terminar en la aparición de un personaje que sucede y aparece también en la Biblia, que es Herodes el Grande. Este es un sujeto muy interesante que va a permitir un rarísimo equilibrio político entre la cultura griega que él portaba, la aparición de Roma como potencia emergente y el judaísmo de base que estaba en toda la región de Judea. Esto es lo que nos presenta el señor Alonso como un sustrato al momento en que aparece Jesús de Nazaret. ¿Cuál va a ser la figura histórica que les decimos? Fíjense ustedes, es muy interesante. Voy a darle ya la palabra al señor Alonso. Estoy en la página 27 porque creo que si uno entiende los vértices de su análisis puede comprender mejor lo que nos trata de decir. Él dice: 3 elementos son los que constituyen la esencia política y social del mundo en que vivió el nazareno. La cultura helenística que impregnó todas las esferas sociales del Mediterráneo oriental desde el siglo IV a.C. La dominación de Roma, superpotencia política y militar de la época. Y por último, la cultura judía de la región con sus diferentes corrientes de pensamiento religioso y político que en ocasiones llegaron a adoptar posturas absolutamente enfrentadas. Eso de ver a los judíos como si fuese una especie
de masa homogénea es absolutamente falso, es históricamente comprobable que había muchísimas tendencias y, como él mismo lo dice, personas que tenían enormes diferencias en sus concepciones políticas, en sus concepciones sociales, en sus concepciones religiosas, y todo ello estaba marcado. Y vamos a hablar incluso a través de, por ejemplo, las antigüedades judías, un libro que nos dejó Flavio Josefo, un sujeto muy interesante de primer siglo de nuestra era, que nos explica una cantidad de factores sobre ese judaísmo que luego llega a colisionar con Roma frontalmente en el año 66, que es cuando luego al año 70 se produce la destrucción del templo, que por cierto lo había construido Herodes, que no era judío, era hijo de un idumeneo y de una nabatea, pero que le dio a Jerusalén una cantidad de riqueza arquitectónica como esa ciudad probablemente no había conocido desde tiempos muy pasados. De manera que aquí empiezan a confluir factores interesantísimos, todos, repetimos, tratando de apegarnos siempre a la situación histórica. Dice más, estos tres, sobre los judíos, dice: a partir de estos tres elementos surgen también distintos tipos de personas que hacían vida en Judea. Estamos hablando de judíos helenizados, judíos prorromanos, judíos opuestos a cualquier influencia externa, romanos tolerantes, romanos opresores, etc. Es decir, todo un magma sustantivo que era donde se movía ese mundo. Y yo les decía a ustedes, siempre lo he remarcado, que pocas culturas se adoptaron tan fácilmente el helenismo como fue el caso de los judíos. Es decir, ellos mismos tradujeron su propia Biblia, el Tanakh, y producen la Septuaginta, una Biblia que va a tener una cantidad de años de vigencia y va a ser solamente por los textos masoréticos, y después las desavenencias con el cristianismo va a empezar a separarse. Pero fue una cultura que adoptó muchísimas costumbres del helenismo. En cambio, no fue así con Roma. Hubo claramente judíos prorromanos, pero tanto como se produjo una adopción en términos retóricos, filosóficos, conceptuales de todo el pensamiento griego en el pensamiento judío, con los romanos la cosa fue muchísimo más difícil y mucho más áspera, y terminó, repetimos, en una coalición frontal y además produciendo sectas armadas de los fariseos como eran los celotes. Entonces todo eso lo vamos a ir destacando. Seguimos adelante. Fíjense, dice acá Alonso: el helenismo impregnó todos los aspectos de la vida de los pueblos orientales, desde la utilización del griego como lengua franca para comunicarse entre ellos, hasta la creación de divinidades mixtas y por tanto susceptibles a ser adoradas, tanto por los griegos como por los orientales. Y eso es una cosa que no estamos hablando solamente del caso de Judea, y muy particularmente en el tema religioso probablemente no, pero sí en muchas zonas aledañas, de manera que la influencia helenística permeó durante siglos en toda esa cultura. Y les decía fíjense ustedes, hay una cosa muy interesante con respecto a lo de los macabeos, que es el origen de esta dinastía asmonea. Él llama acá, está hablando más o menos de qué fue lo que pasó con Antíoco el IV. En fin, ellos ya habían tenido una cantidad de problemas y de roces con esta gente de los seleucidas que querían imponerles una religión. A pesar de que algunos judíos se adhirieron a las reformas de Antíoco IV, dice acá Alonso, renunciando a sus propias tradiciones, Judea se convirtió en un polvorín. Una familia judía de origen sacerdotal, la Macabea, se encargó de dirigir la resistencia contra los seleucidas. La chispa que prendió la llama fue una visita de las tropas seleucidas a la ciudad de Modín, hogar de los macabeos, con la intención de hacer cumplir las normas dictadas por el rey. Estando allí los soldados, un hombre llamado Matatías vio cómo un judío se acercaba a un altar para hacer un sacrificio idolátrico, tal y como lo había ordenado el rey Antíoco. En ese momento Matatías se sintió invadido por el celo de Yahvé, eso lo pone él entre comillas, y abalanzándose sobre el tal judío lo degolló en el propio altar. Dice, este concepto de celo, de la palabra celos, ¿no?, amor ferviente u obsesión, será muy importante en las luchas de liberación de los judíos que tendrán lugar en los siglos siguientes. El celo se consideraba una de las virtudes del fiel israelita. Tal virtud justificaba, en este caso, el homicidio en nombre del cumplimiento de la ley de Dios, transformando así cualquier conflicto en una guerra santa, y se convirtió a la postre en la base ideológica de los grupos revolucionarios judíos que se enfrentaron al poder romano en tiempo de Jesús, hasta el punto de que los más violentos de entre estos, los llamados celotas, del griego celotes, celoso, devoto, obsesionado, consideraban a Pinjas
como su fundador. Y entonces es interesante. Luego de Matatías, este señor, y la guerra que se formó, dice sus 5 hijos, Juan, Judas, Eleazar, Jonatán y Simón, convirtieron este episodio de celo religioso en el punto de partida de una guerra de liberación nacional y tuvieron varios éxitos militares que luego, repetimos, consolidaron esa dinastía asmonea. Para darle, es una de las cosas en las cuales me parece que este libro, les repito el libro que estoy acá reseñando, La Última Semana de Jesús, de Javier Alonso, editado por Alianza Editorial, bastante económico me resultó este libro y sumamente rico, sobre todo en esa parte histórica en donde Alonso se mueve con mucha soltura y nos presenta las variables claras de ese momento. Repetimos, para llegar a esto, este señor no es que está fabulando, él se está basando en una cantidad de fuentes, no solamente bíblicas, sino históricas a las que podemos tener acceso. Mi especial recomendación a quien guste del tema es meterse frontalmente con las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, que es un personaje que esperamos poder tener acá en algún momento. Lo que pasa es que es un libro difícil de reseñar por lo extenso y minucioso que es. También lo que nos habla Filón de Alejandría, que es un judío que va a ser contemporáneo con Jesús de Nazaret, pero es un tipo muy posterior y que va a hablar de otras cosas. Y la cantidad de fuentes a las que se puede tener acceso de parte de justamente el helenismo mismo para entender cómo se manejaba esa zona del Medio Oriente. Bueno, lo cierto es que los macabeos, también llamados asmoneos por el nombre de uno de sus antepasados, gobernaron el país durante más de un siglo de independencia, en el que extendieron las fronteras del reino. Y cosa muy importante para lo que vamos a hablar aquí, por el monte de Judea se hicieron con el dominio de Samaria y de Galilea, mientras que por el sur hicieron lo propio con Idumea y Perea, obligando a esos pueblos a adoptar la religión judía, cosa que no es muy común en el judaísmo hablar de estas conversiones, sean forzosas o voluntarias. El judaísmo es uno de esos monoteísmos que no ha sido muy ducho en generar conversiones, sino que se basa casi siempre en una masa de creyentes que se mantiene durante el tiempo y que trata de multiplicarse y bueno, ha sido muy atacada, ¿no? Fíjense ustedes, hay una cosa importantísima. Toda esta circunstancia de expansión de parte de los asmoneos es muy interesante porque, como veremos en tiempo de Jesús, todavía se seguía mirando con recelo tanto a los samaritanos como a los galileos, pues los judíos de pura cepa consideraban que estos conversos de nuevo cuño tenían interpretaciones aberrantes de la religión ya vista. Es decir, tanto el caso de los samaritanos como el caso de los galileos se les miraba como una especie de distancia porque, según se decía, eran nuevos conversos. ¿O no? Eso hacía además por contraparte que estas personas fuesen, al contrario, muy celosos practicantes de la religión. De hecho, y no solamente por las fuentes bíblicas, sino por fuentes paralelas, se sabe que los galileos eran personas, bueno, de allí salieron varios revolucionarios duros, ¿no? También ahí había sobre todo muchos fariseos, se veía celotes, es decir, el brazo armado de los fariseos. Entonces, se sabe también que esa era una región muy proclive, y así la describe Flavio Josefo, muy proclive a gente que era emotiva, sanguínea, de poca paciencia y que se revolvía fácilmente contra el poder y no toleraban muy fácilmente el dominio romano. Sigo leyéndoles otro pedacito. Lo cierto es que estamos hablando, bueno, se da la dinastía asmonea y entonces hay un problema aquí al final por lo siguiente. Dice... Estoy acá. La reina Alejandra Salomé, al final de la dinastía queda esta reina Alejandra Salomé que había hecho un pacto con los fariseos y pudo mantenerse durante cierto tiempo. Dice, tenía 2 hijos. El mayor era Hircano, un hombre afable y de buenos sentimientos, y el menor era Aristóbulo, un joven impetuoso y algo violento. Lo cierto es que estas 2 personas estuvieron durante un tiempo combatiendo por la posibilidad de heredar el mando de todo aquello. Salomé dejó el sumo sacerdocio y el trono a Hircano, que era también favorito de los fariseos. Y el punto es que Aristóbulo no se resignó a esto y empezó a buscar las fórmulas de tratar con los saduceos y con otros grupos de tratar de horadar el poder de su hermano. Lo cierto es que ya Roma era una potencia creciente en la región, ya Roma estaba teniendo una visión, ya habían pasado las guerras púnicas, ya Roma, sobre todo hacia el occidente, tenía un dominio establecido, las partes del oriente le empezaban a cortejar, había ciertas tropas colocadas, había guerras contra los partos, había todavía ya un replanteamiento de eso que después sería un dominio total. Y fíjense lo siguiente, Roma había decidido acabar con la caótica situación que reinaba en Siria y asegurar las fronteras romanas contra el único enemigo realmente preocupante de Oriente, que eran los partos, un reino de raza irania heredero del antiguo imperio persa.
Pompeyo el Grande, que había creado una nueva provincia romana en Siria, se dispuso a intervenir en el conflicto de los dos hermanos asmoneos, ¿no? Y entonces, bueno, Roma tenía sus legiones allí y todo esto. Lo cierto es que al principio uno de los hermanos buscó apoyo con los nabateos, ello no le fue tan bien, y lo cierto es que al final Hircano, el mayor, con la ayuda de su primer ministro Antípater, atención con ese nombre, que es el que va a ser padre de Herodes. Este es un sujeto idumeo. Entonces fíjense, Hircano, con la ayuda de su primer ministro Antípater, padre del futuro rey Herodes el Grande, consiguió atraer para su causa a Pompeyo. Entonces la batalla final de estos dos hermanos, Aristóbulo e Hircano, entre paréntesis, fíjense ustedes que estos sujetos, a pesar de que eran asmoneos y eran de ascendencia supuestamente judía, ¿no? Como se nos dice, tenían nombres absolutamente griegos. Mire usted que llamarse Aristóbulo es un nombre completamente griego. Entonces ya uno se da cuenta por allí lo que les decíamos al comienzo, la imbricación profunda de esas dos culturas, que no es el caso único en la dinastía asmonea. Muchos tuvieron nombres griegos. Entonces fíjense, Hircano se atrae a Pompeyo para sí. La batalla final se libra en Jerusalén, pero en lugar de tener tropas nabateas de apoyo, Hircano contó con la ayuda del ejército de Pompeyo, y en 3 meses de asedios las legiones romanas irrumpieron en la ciudad, masacraron a miles de judíos y profanaron el templo de Yahvé. El propio Pompeyo entró en el templo, adentrándose incluso hasta el Sancta Sanctorum, un lugar en el que solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar. Era el año 63 a.C. y a partir de aquel momento el recuerdo de la terrible profanación y el odio al romano permanecerían fijos para siempre en la conciencia del pueblo judío. De manera que usted puede darse cuenta allí esas cosas que suceden y dejan grandes cicatrices en los pueblos. 63 a.C., Pompeyo, fíjense ustedes, y se produce toda esta situación. Lo cierto es que este Hircano gobierna durante 20 y tantos años con su primer ministro Antípater como consejero, y luego el hijo de este Herodes. Este Herodes el Grande es un sujeto del cual es muy importante saber cosas, porque era un hombre, tanto como se le conoce, cruel como político, y un hombre que no tenía ninguna vacilación en poder eliminar sus adversarios políticos. Era un hombre de un talento equilibrista prácticamente circense para mantener fuerzas sin que ninguna lo pudiera agredir, y en cambio dar una enorme riqueza a la región. Cuando él muere hacia el año 4 a.C., más o menos, de nuestra era, puede decirse así. Él deja una Jerusalén muy rica. Él deja un templo que no se puede decir ni siquiera que era un templo. Eso era un centro cultural lo que dejó ese señor. Es decir, por lo que sabemos por las ruinas, es una cosa enormemente rica, con muchísima influencia helenística, pero apegándose a todo el mito salomónico del templo que supuestamente se había destruido Nabucodonosor según la escritura bíblica. Entonces, este hombre era sumamente equilibrista. Fíjense que él hace todo aquello a la par que se gana con desavenencias mucho del apoyo del pueblo en Israel, que tenía sus sí y no con el personaje. El hombre llega, construye todo aquello, pero entonces, dándose cuenta de lo importante del apoyo romano, coloca en la entrada un águila dorada, cosa que después le trajo muchísimas revueltas populares, que él además sofocó a sangre y fuego, porque era un sujeto que no le temblaba la mano para hacer desastres y verdaderamente aniquilar un montón de gente cuando hubiese. De hecho, él crucificó a un gentío en algún momento con una de esas revueltas, donde, repetimos, no le temblaba la mano al hombre. Entonces, volvemos con la situación previa al nacimiento de Jesús. Seguimos entonces. Herodes es al final, cuando Hircano queda inhabilitado, al final está viejo, ya no es, tuvo un problema con el hijo de Aristóbulo, que aparentemente lo atacó, en fin, tuvieron una cantidad de desavenencias. Lo cierto es que queda el hijo de el hijo de Aristóbulo, y queda a Herodes como posibles aspirantes al poder en el caso de Judea. Esto lo dice acá Alonso, dice: tras la inhabilitación de Hircano y los asesinatos de Aristóbulo y Antípater, envenenado en una oscura conjura palaciega, Antípater era el padre de Herodes, solo quedaron 2 posibles candidatos para asumir el control de Judea: Antígono y Herodes. Herodes se adelantó a Antígono a la hora de atraerse el favor de Roma, donde tras la muerte de César, los nuevos hombres fuertes eran Marco Antonio y Augusto. Acuérdese todavía cuando eran triunviros y cuando todavía estaban aliados, después estos irían a una guerra. Marco Antonio, en un momento en que él todavía mantenía buenas relaciones con Augusto y tenía a su cargo la parte oriental del imperio, convenció a Augusto de que Herodes era el candidato ideal para actuar como aliado de Roma en Judea. Y entonces es así como lo nombran, un título que va a tener Herodes y que lo va a mantener hasta su muerte, que es de Rex Socius. Usted podría ver en eso como una posible humillación. Él lo veía como
como una alianza con una potencia a la cual él le garantizaba su solidaridad y esta potencia le garantizaba su estabilidad. De manera que esto era un quid pro quo bastante exacto. Fíjense ustedes. Aquí narra Alonso algo muy interesante. Él habla cómo Herodes se empujó hasta Roma para lograr este título y dice: al finalizar la sesión del Senado, Herodes, escoltado por Marco Antonio y por Augusto, depositó en el templo de Júpiter Capitolino el decreto que le convertiría en rey y realizó un sacrificio al dios supremo de los romanos. Es decir, este hombre era lo que se llama realmente un político con todas las de la ley, ¿no? Lo cierto es que, bueno, Herodes tardó tiempo en derrotar a todas las fuerzas de Antígono, pero al final logró justamente mantenerse. Y ahí empieza entonces Alonso a darnos una descripción bastante clara de este personaje, Herodes el Grande, que es un sujeto que va a gobernar, repetimos, con puño de hierro toda esa región, y que es a su muerte, cuando deja un reino muy próspero, con muchas divisiones internas, con muchos problemas, porque repetimos, había cicatrices contra los romanos, había resquemor, había toda una cantidad de cosas. Sin embargo, deja una ciudad como Cesarea Marítima, deja el templo fundado, deja una cantidad de innovaciones arquitectónicas, y entonces muere dejando 3 hijos. Y aquí venimos al punto que nos interesa para poder entender ya mucho más cerca de la situación que le toca vivir a Jesús de Nazaret cuando nace. Fíjense ustedes, dice lo siguiente: al morir Herodes, 4 a.C., antes de nuestra era, puesto que se trataba de un rex socius nombrado por Roma, correspondía al emperador Augusto designar entonces al sucesor o sucesores. Él tenía una cantidad de hijos. De esos hijos destacaban en particular 3. Y entonces se decide los territorios gobernados por Herodes dejarlos en 3 lotes diferentes. El núcleo original del reino de Judea recayó sobre Arquelao, uno de los hijos. Luego, el territorio de Galilea y Perea recayó sobre Herodes Antipas. Ojo, no confundir los nombres. Herodes el Grande, Herodes Antipas, ese sería el hijo. Y Filipo obtuvo la Batanea, la Traconítide y la Auranítide, unos territorios que Herodes había anexionado a su reino en el 23 a.C., que se encuentran en lo que sería hoy Líbano y Siria. ¿Okay? Entonces, aquí encontramos al reino dividido entre estas 3 personas. Alonso se permite acá un análisis que a mí me parece muy ajustado y muy bueno, porque empieza a hablar sobre, por ejemplo, Arquelao. Arquelao resulta ser un sujeto torpe políticamente que heredó toda la violencia que tenía Herodes el Grande, pero ninguno de sus talentos. Lo pone así acá Alonso. Y entonces este sujeto produce tal revolución, tal maltrato del pueblo que una serie de sacerdotes, de rabinos, se dirigen entonces a Augusto, piden su destitución, y ya con tanto disparate que había hecho el hombre, al sujeto lo sacan de allí y lo exilan en la Galia. Imagínense ustedes, ese hombre salió de Judea, es decir, de Jerusalén, y lo metieron en la Galia, donde murió en un exilio rápidamente. Queda entonces Herodes Antipas, que había recibido un reino dividido entre Galilea y Perea, este último territorio de la actual Jordania, pero eran 2 territorios que no eran limítrofes. Él gobernó hasta el año 39 de nuestra era, más de 40 años, cuando Calígula, ¿no?, un individuo, como ya ustedes saben, bastante, decidió destituirlo, y también lo terminó desterrando en las Galias, donde murió poco tiempo después. Y el otro hijo, Filipo, que fue el que tuvo el gobierno mucho más largo, sí murió, no lo terminaron desterrando, ni pasó nada especialmente grave con él. De manera que ahí se puede ver el destino de estas 2 personas. Otro punto que les quería leer, y lo anoté especialmente acá. Cuando al primer hijo, luego que lo destierran a la Galia, a Arquelao, Roma entonces toma el control de Judea, y Augusto decide que tiene que designarse un prefecto. Roma toma ya control, no solamente militar, sino empieza a tomar control administrativo, y empieza a declararse la figura del prefecto para la ciudad. Y es así como empiezan a aparecer una cantidad de sujetos que se van a encargar de administrar las leyes en ese lugar, dejando claramente las autoridades locales, pero con la potestad de remover a los sumos sacerdotes si así le parecía conveniente al prefecto. Ahí va a haber una serie de personas, y es a través de ellas, al final, como vamos a llegar al nombre de Poncio Pilato. ¿Quién fue el primero de esos prefectos? Tito Caponio. Este sujeto fue prefecto en el año 6 al 9 de nuestra era. ¿Cómo fue eso? Bueno, porque es en el momento cuando Arquelao lo exilan a la Galia y Roma toma control. Augusto nombra a una persona y viene Tito Caponio. Luego va a ser Marco Ambíbulo, 12 al 15. Luego viene Valerio, lo tengo acá,
Valerio Garato, creo. No tengo muy bien, no sé muy bien, tengo que verificar ese nombre. Del 15 al 26, y en el 26 traen a Poncio Pilato. Pilato es un hombre de probado mal genio y mucha violencia. Filón de Alejandría, que es una de las fuentes importantes para dar luz en todo esto, nos refleja qué tipo de persona era y qué animadversión profunda le guiaba contra el pueblo de los judíos. De manera que eso hacía ver que probablemente ya había habido algunos conflictos internos que hacían que la situación fuese difícil, y entonces era necesario llevar una persona que proveyese ahí mano dura. Eso es una de las hipótesis que se manejan al respecto. Con respecto a las fuentes que les decía, entrando en el tema sobre las que usa Alonso y las que usan casi todos los estudiosos porque son insalvables, primeramente tenemos a Flavio Josefo. Es muy importante, con su Antigüedad de los Judíos existen otros textos, pero ese es fundamental. Y ahí está lo que se conoce como el testimonio flaviano, en donde él habla en concreto sobre esta persona, que sería Jesús, ¿no? Joshua, le dan un nombre, etc. Lo importante acá para nosotros es que Flavio Josefo, a pesar de que se expresa en unos términos que no son tan negativos, el contexto en el cual habla no es positivo, porque él está hablando de los sujetos que produjeron una cantidad de efectos sobre Roma que llevarían a las revoluciones del 66, a todo ese magma explosivo, y a que Roma reaccionase después contra el pueblo judío como lo hizo. Luego está, por supuesto, Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en donde él habla en concreto, dice, bueno, mira, Santiago, el hermano de Jesús, etcétera, el maestro, etcétera, etcétera. También está el Talmud babilónico, hay dos fuentes, y las cita acá Alonso, muy importante, y en las fuentes romanas ya tenemos no tanto sobre Jesús, sino sobre los cristianos. Entonces, si está Plinio el Joven, está Tácito, está Suetonio, sobre todo cuando hablan de Nerón, tienen que decirlo, porque recuérdense que en la quema de Roma, Nerón, el chivo expiatorio que se buscó fue los cristianos. Entonces allí aparecen nombrado por los historiadores de la época, que inmediatamente lo reflejan. Ya contra el tiempo, porque el tiempo siempre es celoso, paso solamente a un punto final, cuál es cuando él habla de esa sociedad judía en tiempo de Jesús. Y aquí empieza a hablar sobre las sectas que había, o los grupos que había en esa sociedad y que eran políticamente activos. Como primera medida están, por supuesto, los fariseos, que aparecen muy denostados, sobre todo por cierta literatura cristiana, pero que Alonso trata de rescatar, incluso trata de vincular a Jesús como alguien que estuvo muy cercano, si no él mismo un fariseo. Y dice, los fariseos representaban la corriente principal dentro del judaísmo de la época y formaban un movimiento laico no sacerdotal. Su ideario se basaba sobre todo en una fidelidad absoluta a la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, a la ley de Dios que le había transmitido a Moisés tras la salida del pueblo judío en Egipto. Creían en la inmortalidad del alma y en un estado de recompensa o castigo tras la muerte, de acuerdo con los merecimientos de cada individuo. Esos son los fariseos. Luego hace un análisis más largo, yo estoy siendo un poco sucinto acá. Luego dice acá, la otra gran corriente judía opuesta a los fariseos era la de los saduceos, representantes de las capas religiosas dirigentes y por tanto conservadoras de la sociedad judía, encargados de la escrupulosa observancia de las leyes relativas al templo y al culto. Eran ciertamente contrarios a las innovaciones helenísticas dentro de su religión, aunque parece que no fueron ni mucho menos tan estrictos a la hora de dejarse influir en sus vidas privadas por la cultura griega, siendo de hecho los aliados más fieles de los ocupantes romanos. Entonces habla de eso. Luego, por supuesto, toca el tercer grupo, los esenios. A diferencia de los fariseos y los saduceos, constituían una auténtica secta con una organización muy rigurosa. Los candidatos a ingresar a ella debían pasar un año de prueba para poder participar en las abluciones rituales y posteriormente 2 años más de instrucción. Esto lo sabemos sobre todo con mayor detalle después de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, de Nag Hammadi y todo aquello, ¿no? Y como última secta muy importante mencionada por Flavio Josefo, que es ese cronista del primer siglo después de Cristo, dice la cuarta secta mencionada por Flavio Josefo en el segundo texto es la de los celotas, una facción procedente desde un punto de vista religioso del judaísmo fariseico que mostraba unas actitudes mucho más extremas que los fariseos respecto a la política y a la lucha de liberación frente al yugo romano. Y esto aquí van a salir una cantidad de sujetos, algunos galileos bastante radicales, afincados dentro de la ideología de los celotas. Es muy interesante este texto, creo que el tiempo no me permite mucho más, de manera que voy a tener que ir ya prácticamente cerrando.
Es fascinante, sobre todo, poder cotejar lo que se nos ha dado como instrucción religiosa en algunos casos o como instrucción medianamente mítica, poderlo cotejar con las variables históricas, lo cual en algunos momentos y para algunas personas, lejos de separarlos de la fe, puede incluso acercarlos porque les da una sustancia importante. Fíjense ustedes algo que dice aquí Alonso. Él vindica muchas cosas que son importantes decirse, a pesar de los patéticos intentos de algunos estudiosos con evidente aroma racista, no puede negarse la evidencia que Jesús era judío. Su nombre, Yeshua, el de su padre, Yosef, el de su madre, Mariam, y sus hermanos, Jacob, Shimon, Yosef y Yehuda, son inconfundiblemente judíos, así como sus costumbres religiosas, circuncisión, presentación en el templo, participación en la ceremonia de la sinagoga, incluso como oficiante, acude a Jerusalén por la Pascua, etc. Entonces, uno puede darse cuenta allí que él vindica y luego por supuesto va sustanciando cada una de estas aseveraciones, la sustancia con la data que él presenta, sea tomada de la Biblia o sea tomada de los otros textos en los cuales él habla. También nos dice una cosa muy importante, cuál es el idioma, que es importantísimo acá. Fíjense ustedes, parece mucho más probable, dice aquí en la página 96, que Jesús dedicase gran parte de su juventud a estudiar las escrituras y la ley judías al amparo de algún maestro galileo. Solo gracias a la sólida formación que recibiría podría Jesús ser considerado por la comunidad como rabí. Se le permitiría predicar en la sinagoga y estaría en disposición de polemizar en pie de igualdad con los escribas y con los fariseos. Entonces él dice pues que en el caso de Jesús se nota que, y Lucas así lo indica, que él hablaba hebreo, no hablaba solo arameo, que era lo que hablaba la mayor parte del pueblo. Como les decía, el libro se llama La Última Semana de Jesús y él empieza después de esta interesantísima introducción histórica donde nos presenta todas estas coordenadas, ya hablar día por día de lo que sucede, cotejando lo que puede haber sido con lo que la evidencia histórica nos muestra. Y para cerrar, en el campo de la muy interesante de la crucifixión, esto es una cosa que se ha debatido mucho, porque incluso desde el punto de vista práctico, dice, bueno, pero ¿cómo es esto que llevaban dos maderos puliditos y una persona lo llevaba y todo aquello? Históricamente tenemos algunas evidencias muy interesantes, porque aunque en la antigüedad no solo los romanos, sino otros pueblos crucificaron a muchas personas y se sabe de miles de crucificados. Ha quedado muy poca evidencia de cómo era el hecho de la crucifixión en sí, cómo crucificaban a una persona, cómo la ponían en esos palos. Entonces, dice acá, y ya con esto termino, página 277, en 1968, durante las excavaciones que se llevaban a cabo en Givat ha-Mitvar, a unos 2 kilómetros de la puerta de Damasco en Jerusalén, se encontraron varias tumbas del siglo I después de Cristo que contenían los restos de 35 cadáveres, 11 hombres, 12 mujeres y otros 12 niños. Lo cierto es que, bueno, hacen una autopsia de todo esto para ver qué causas de muerte. Y en medio de esos cadáveres, que son huesos, entonces dice, con todo lo sorprendente y trágico que resultaban estos macabros hallazgos, hubo uno que atrajo sobre sí toda la atención. Se trataba del cadáver de un hombre que sin duda alguna había muerto crucificado. Los restos de este hombre se encontraban en el interior de un osario en el que se estaba inscrito su nombre, por lo que sabemos que se llamaba Jehohanán, hijo de Ezequiel. Era un varón adulto, entre 24 y 28 años, y aproximadamente 1,67 m de estatura. El profesor Haas, del Departamento de Anatomía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dirigió el examen de los restos y llegó a la conclusión de que Jehohanán fue colocado con ambos pies clavados en un madero, en este caso de madera de olivo, por medio de un único clavo de unos 18 centímetros de largo que atravesó primero una pieza de madera y posteriormente los dos talones dispuestos en posición lateral. Lo cierto es que aquí empieza a discurrirse una discusión muy interesante, pues bueno, cómo los clavaban, cómo hacían eso, de qué moría la persona. Ahora algunos médicos y algunas personas especialistas en la materia dicen que la crucifixión solía matar a la persona por asfixia, porque estos tipos quedaban ahí, se les partían las piernas, los tobillos para que no se pudieran levantar ante el dolor cuando estaban clavados, etcétera. El clavo no iba en las manos, sino más abajo de las muñecas. En fin, una cantidad de precisiones. De ese tenor son las precisiones que nos trata de proveer acá Javier Alonso en La Última Semana de Jesús. Un libro que
lejos de ser polémico, trata más bien de proveer al lector de mucha riqueza histórica. Alonso se permite sus ideas sobre la figura de Jesús como un Galileo bastante radical y revolucionario en cierta manera. Usted puede estar o no de acuerdo con ello, pero lo cierto es que él mismo admite, cuando está en esas partes, dice, bueno, esto es lo que yo considero que debe haber pasado, pero de resto él se maneja con unas fuentes históricas de manera bastante certera y bastante apegado a ellas, como es también el caso de Antonio Piñero, a quien queremos tener acá con sus libros, porque tenemos varios de él sobre los estudios del primer cristianismo que hubo en ese siglo I y una cantidad de cosas sobre los así llamados evangelios, que deben leerse, por cierto, como lo hacen los expertos. Los primeros tres, de donde el Marcos es el más antiguo, luego vendrían Mateo y Lucas, y Juan, que es el mucho posterior a todos los tres. Estos se llaman los que se leen como una especie de sinopticón, o en paralelo, y Juan un poquito retirado por las diferencias que tiene en la forma de narrar los hechos. Les habla Ivo Hernández, qué gusto estar con ustedes. Si esto le interesa, por favor, márquelo allí. Venimos con más reseñas de libros. Esto presta para mucha discusión con los textos que vamos presentando y esperamos que sean de su gusto. Como siempre, desde acá, el deseo es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.